Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna... ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy les quiero presentar al embajador de Israel en Chile, Gil Arzieli, con quien vamos a estar conversando acerca de esta declinación o rechazo de Chile a ser parte de la iniciativa israelí para posar una sonda en lo que llamamos el lado oscuro de la Luna. Pero además queremos aprovechar de conversar con el embajador acerca de varios otros temas que me imagino que ustedes ya están pensando. Le doy la bienvenida al programa, embajador, muy buenas tardes y muy bienvenido a este programa, la entrevista de Nicole Rodríguez, y muchas gracias por aceptar la invitación a ser parte de la entrevista. Muchas gracias a ti, Nicole. Un gusto estar aquí. Ha sido muy entrevistado desde que asumió acá la embajada en julio del año 2022, hace prácticamente un año. Nos vamos a ir a algunos temas políticos, pero antes quiero que me explique bien el tema de esta invitación que Chile rechazó a través del Ministerio de Ciencia, porque justamente posterior a ese rechazo uno ve que el mundo se está moviendo en una competencia por llegar a ese lado de la luna donde se proyecta que hay indicios de agua o que pudiera haber agua, y eso lo cambia todo. Recientemente vimos que una iniciativa de la India llegó con su sonda Chandrayaan 3, que ha sido el tercer intento porque fallaron dos, y fue la primera sonda en posarse en ese lado y el cuarto país en llegar a la Luna. Me produjo curiosidad porque Chile no quiere ser parte independiente a los argumentos sobre el presupuesto, pero embajador, quiero que me explique bien a qué se invitó, a ser parte de qué a Chile. Bueno, le voy a dar un poquito el contexto de cómo comenzó todo. En 2007, hace 16 años, Google anunció un concurso mundial en el cual pidió a individuos, personas, no estados, eh, que lanzarán una aeronave a la Luna, aterriza y manda un video. Y fue 500 kilómetros en superficie de la Luna. Había 35 equipos privados en el mundo que postularon a este concurso, pero ninguno cumplió con la fecha límite de Google. El equipo israelí siguió y en 2019 fue el primer equipo que cumplió, aunque tarde, cumplió con este propósito y lanzó una aeronave a la Luna. Pasó todo con éxito el lanzamiento, después entraron a captar la Luna, o sea, pasaron la gravedad de la Luna, que son fases muy importantes, pero el aterrizaje en el último instante hay un fallo y llegaron a un crash landing. Llegaron a la Luna, pero de alta velocidad y en pedazos. Embajador, te voy a tener que interrumpir porque se nos está acoplando el audio y quiero que se escuche bien y se entienda bien. Quizás Okay, se entonces alejara un poco voy a cambiar a mi celular. mientras Comenzamos de nuevo. usted, sí, no hay problema, mientras usted cambia el sistema de audio, yo aprovecho de recordar todos estos servicios y productos que tengo que son para facilitar la vida de nuestros auditores. Todos son servicios y productos que ayudan. Primero vamos a comenzar recordándoles este servicio gastronómico Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad, una grata atención y supervisión directa de sus dueños. Eso hace toda la diferencia en una empresa, cuando sus dueños están encima. Esta empresa cuenta con personal altamente preparado para brindar esa alimentación exquisita, pero además también brindar un servicio de excelencia. Despreocúpese del tema de la alimentación, es un problema. Como uno, si está produciendo otro tipo de producto o de servicio, va a saber cómo llevar adelante un casino o la alimentación de sus empleados.
póngase en manos de Mastercook Casinos. Ventas@mastercook.cl o también en mastercook.cl directamente. También les recuerdo que para eliminar los malos olores, nada mejor que un producto fabricado con tecnología, en el caso de Oxinova, fabricado en Estados Unidos, que elimina de raíz ese problema. Cuando hay un mal olor, significa que hay bacterias que están produciendo esa descomposición. ¿Qué es lo que hace Oxinova? Ataca las bacterias, va a la raíz del problema, eliminando ese mal olor que puede estar afectando la cocina de un restaurante, su propia casa, los baños, un edificio completo también, o puede estar afectando también las viviendas no conectadas al alcantarillado, en el campo, en la playa o en la montaña. Si no tiene conocimiento, no sabe desde dónde viene este mal olor, a veces se produce en los edificios y cuesta encontrar la madre del problema, Oxinova también lo puede asesorar. Muy fácil de usar, unos polvitos que se diluyen en agua y directo al problema. www.oxinova.cl. Embajador, me parece que por ahí tenemos mejor conexión. Vamos a intentar, ¿me escuchas bien? Perfecto, y con una imagen atrás muy acorde, muy acorde al tema que estamos hablando. Le preguntaba, voy a retomar un poquito, acerca de qué fue lo que se le propuso a Chile para ser parte de esta iniciativa para poder llegar con una sonda al famoso lado oscuro de la Luna. Bueno, bueno, es un proyecto espacial lunar israelí de un equipo, de un grupo sin fines de lucro, cuyo propósito es educativo, más que todo educativo y además solucionar, enfrentar retos tecnológicos y superarlos. Su presupuesto naturalmente es muy limitado, no estamos hablando porque generalmente estos proyectos espaciales lunares cuestan billones de dólares. En este caso estamos hablando de cifra de 100 millones de dólares. Eh, y logró el propósito de generar, de crear un interés en Israel, de estudiar la luna, de estudiar todo la tecnología. Y el propósito es que los niños y niñas estudian STEM, que estudian matemática, tecnología, química, física, todo lo que nos lleva al desarrollo. El proyecto israelí Google Lunar X-Prize fue lanzado fue lanzado a la Luna en 2019, febrero 2019, y después de un largo recorrido a la Luna, digo largo porque no solo es tan lejos de 400.000 kilómetros, sino porque también lo hicieron la ruta más largo para usar lo mínimo cantidad de energía, de combustible. Entonces hicieron unas rondas para elípticos para llegar a acercar a la Luna y alcanzaron a entrar a la gravedad de la Luna, lo que se llama Moon Capture. Y en los últimos instantes había un fallo en los últimos segundos y en vez de aterrizar tranquilo en la Luna, hicieron un crash landing y de alta velocidad aterrizaron en pedazos. El día siguiente, el equipo de SpaceIL, este se llamaba Bereshit, el proyecto Bereshit es Génesis en español, el equipo de SpaceIL decidieron ahora tener otro proyecto y siempre la idea es aumentar, levantar el listón. La idea es hacer cosas bien complicadas, bien desafiantes, porque si no lo es, no es interesante. Eh, Y llegaron a la idea de lanzar ahora una aeronave nodriza con dos módulos lunares pegados a los dos lados. En la aeronave nodriza va a oscilar, va a orbitar la Luna por unos años y los dos módulos lunares van a separar de la aeronave nodriza y van a aterrizar en dos lados de la Luna, en el lado que conocimos y en el lado oscuro. Que hasta hoy día solo China ha aterrizado allá. Este es el proyecto que está en marcha. La idea es pues, llevarlo a cabo en algo como 2 años, menos de 3 años. Y en este marco hicimos una invitación a Chile para que suma al proyecto. La financiación del proyecto en Israel, el total es 120 millones de dólares.
100 millones viene de donaciones. Hay 3 individuos que comprometieron casi 90% y un 12.5% que corresponde a 15 millones de dólares. Esta fue la invitación que Chile suma al proyecto. ¿Y qué recibe Chile para su participación? Tres cosas importantes. Uno, 5 ingenieros chilenos suman al grupo de ingenieros en Israel que desarrollan el proyecto. En total en Israel son 35 ingenieros. Entonces, 5 ingenieros chilenos es un grupo importante. Además, un científico chileno suma a la comité científico del proyecto, que incluye diferentes experimentos en la Luna, experimentos agrícolas, experimentos de radiación, experimentos médicos, con universidades en Israel y del mundo. Y tercero, tener la bandera de Chile en uno de los módulos. Todo hasta hoy en día, SpaceIL ha firmado 2 acuerdos internacionales, uno con la NASA y segundo con DLR, que es la Agencia Espacial Alemana. Estos son ahora los dos entidades que han firmado grupo de SpaceIL, que también muestra la seriedad, la importancia del proyecto, NASA y DLR. En esta hemos hecho la oferta al gobierno y obvio que una vez que hemos hecho la oferta, entre las posibilidades que Chile declinará la invitación y es completamente legítimo y así fue la respuesta de Chile y lo acepto y lo respeto. Embajador, quiero ir por parte para ir comprendiendo esta trama. ¿Es el único país invitado al proyecto? Se hablaba de que el único país latinoamericano, pero yo tengo la duda si es el único país que Israel Sí, invitó al proyecto. bueno, desde entonces cuando hicimos la oferta a Chile, congelamos otras negociaciones y alcancé a lograr que aprovechamos el tiempo que dimos a Chile para que por lo menos en América Latina no habrá otro candidato. Una vez rechazado, ahora hay negociaciones con países en Asia y países en Europa. En este estamos enfocados. Hay interés también de América Latina que lo estamos revisando. Pero ahora están explorando otras alternativas de socios estratégicos, como fue la oferta a Chile. También, vamos por parte. ¿Por qué se invitó a Chile? A mí, permíteme ser suspicaz en la línea de por qué Chile al lado de otros países latinoamericanos. No se comprende por qué esa invitación tan especial al país a ser parte de esta misión. Mira, primero que nada es una iniciativa. Yo tomé la iniciativa. Yo conozco el proyecto desde mi tiempo cuando estuve en Los Ángeles como diplomático, que también allá apoyé a SpaceIL. Si hoy día hubiera estado en otro país, lo hubiera hecho con este país. Ah, Estoy en perfecto. Chile, lo estoy haciendo aquí. O sea, es algo que yo lo llevo muy cercano y dije, ok, estoy aquí. Y además, no es lluvia sobre seco, es lluvia sobre mojado, porque entre Chile e Israel ya hay una relación en materia espacial. De hecho, el proyecto satelital chileno está llevado a cabo con una empresa israelí, Inmarsat, ISI, que está construyendo junto con Chile 10 satélites. 8 serán construidos aquí en Chile y 2 en Israel. Entonces ya hay relación, ni hablar de la relación de décadas entre Chile e Israel con las fuerzas aéreas, y aquí en Chile el proyecto espacial está dentro de la Fuerza Aérea. En Israel es un proyecto civil, pero aquí está dentro del ejército, en la Fuerza Aérea. Entonces ya hay relación, ya hay una continuidad y llevarlo a otra altura, nunca mejor dicho. ¿Y por qué digo los satélites? El proyecto que Israel Chile e Israel están llevando en conjunto, el proyecto espacial chileno, estamos hablando de satélites que están de una altura de 400 kilómetros de nosotros ahorita, ¿ok? 400 hasta 500 kilómetros arriba. Un proyecto espacial lunar es 1000 veces más lejos, son 400
1000 Sí, kilómetros. claro. Es otra tecnología, otro nivel que muy pocos países poseen esta tecnología. Obvio, lo lidera Estados Unidos, por Sí. supuesto. Hoy China está fortaleciendo. India ha logrado hace pocos días también aterrizar en la Luna y es una oportunidad de dar todo el mérito y los elogios y las felicitaciones a India por este logro increíble. Eh, y Rusia también intentó hace poco y Y estrelló fracasó. contra la, estrelló Rusia contra la Luna. Japón intentaba hace 2 meses y estrelló contra la Luna. Los Emiratos Árabes también intentó y estrelló. Israel también, el grupo privado. O sea, ya tenemos, es muy complicado, muy complejo. Hay que tener muchos Sí. conocimientos, know-how, infraestructura, etcétera. Y estamos entre este grupo limitado de países que lo estamos desarrollando. Hicimos una invitación a Chile. Embajador, se hablaba de esos 14 millones de dólares, pero yo leyendo las 15, entrevistas de 15 millones 15. de dólares, pero entiendo que iba a existir una donación, por lo tanto ese presupuesto se reducía a 7,5 millones de dólares. ¿Es así o eso no se llegó a concretar? ¿Por qué pregunto eso? Porque las razones de Chile para rechazar el proyecto tienen que ver con razones presupuestarias y que están más enfocados en su política satelital, que no, yo no entiendo muy bien qué significa la política satelital, pero bueno, la pregunta es si efectivamente al final el presupuesto requerido eran 7,5 y no 15. Bueno, el total de parte de Chile son 15 millones, pero había una oferta de una fundación privada que estaba dispuesto a colaborar con hasta la mitad del presupuesto de parte de Chile. Entonces, pero este no desarrolló, no llegaron a una concretización porque el gobierno decidió que no está en sus prioridades. Déjeme hacer las preguntas incómodas. ¿Cree que existe alguna razón ideológica para rechazar el proyecto, así como hubo problemas para recibir sus cartas credenciales o alguna manifestación en el Parlamento? Estoy haciendo un resumen de este recorrido, embajador, que ha llevado al año que lleva en Chile. ¿Cree en algún momento que pudo haber influido alguna mirada ideológica con respecto a asociarse a esta agencia israelí o le parece que más bien las razones van por la línea de presupuesto y que no están dentro de las, no sé si de los intereses, pero de las prioridades? No sé, no sé. Déjeme seguir complementando. India llegó hace poco a posar su sonda Chandrayaan 3 en la Luna. Hace poquito hablábamos de Rusia, que le falló, pero ya lleva varios intentos y lo va a seguir intentando. Estados Unidos tiene una misión próxima también, entiendo que para el 2025 Israel. Esto es una competencia mundial por encontrar agua en la Luna. Quiero entender bien en el contexto en el que se mueve esta misión de la ONG israelí Space Hill, en el sentido de que hay una competencia mundial no solo por llegar, sino que encontrar agua en la Luna, o la iniciativa israelí va por otro lado. No, mira, hay que separar lo que hace Estados Unidos y China, quizás dos potencias que sus presupuestos y sus capacidades son del otro mundo, es otra cosa entre China y Estados Unidos. En el caso israelí es un proyecto civil financiado por donaciones con un presupuesto limitado, pero como muchas otras cosas en Israel hacemos mucho con muy poco. Somos un país chiquito, presupuesto limitado, pero sí el mundo de la innovación israelí está caracterizado de llegar a unas soluciones únicos muy rápido por la necesidad, sea en agua que tenemos que encontrar solución, sea en tecnología antimísiles que tenemos que desarrollarlo hoy, para ayer, no para mañana, no tenemos tiempo. Entonces, en Israel hemos creado un ecosistema muy rápido, muy liviano, que puede trabajar rápido con soluciones únicos, y no tan sistemáticos, pero no tenemos ni los recursos ni la capacidad, hay que hacer las cosas de una forma más lineal. Y
En este marco, el proyecto espacial israelí, el primer propósito es educativo, es inspirar a la juventud, que los niños y niñas en Israel quieren estudiar ciencia, es crear el efecto Apolo en Israel. Segundo, como he dicho, es por el desafío mismo de poner un reto. Llegar a la luna es un reto, es difícil. Solo potencias lo están haciendo. No somos potencia mundial, lejos de eso. Somos un país pequeño con recursos limitados. Aún así, vamos a hacer todo el esfuerzo. Y hay posibilidad también de fracasar y está bien, muy bien. Lo que no intenta no fracasa. Intentamos de todo y tenemos muchos logros y a veces fracasamos, pero el fracaso también es un camino de aprendizaje, de estudiar y hacerlo mejor la próxima vez. Embajador, se hablaba dentro de las respuestas por el rechazo a participar de que el proyecto ya era un proyecto cerrado, que en el fondo se estaba buscando un socio capitalista. ¿Está cerrado el proyecto o más bien es una mirada un poco sesgada en el sentido de que es un proyecto que está en evolución y que efectivamente el intercambio y el aprendizaje se iba a efectuar? Bueno, este, la, primero, no es una oferta financiera, es una eh, eh, entidad sin fines de lucro, no hay ninguna ganancia allá y la oferta fue de contenido. 5 ingenieros por 2 años en Israel, un científico por 2 años en Israel y bandera de Chile, solo por la imagen país, solo por el último. Imagínate, evalúa el precio que un país tiene que pagar para generar el conocimiento. Mira el conocimiento que recibe India estos días. ¿Qué valor puede sumarlo? Pero hablo de los 5 ingenieros y del científico que hubieran podido estar en Israel, sumergir en uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo en Israel, sin duda. Estar en contacto con universidades en Israel y en el mundo, estar en contacto con la NASA, estar en contacto con DLR, la Agencia Espacial Alemana, estar en todo este mundo, en este grupo pequeño, de muy pocos países que están activos ahí. Ahora, no hay, esta oferta también es único en el sentido que ningún otro país puede ofrecer algo de cara a cara. Israel y Chile hablan de tú y tú. Estados Unidos es una superpotencia. China también. Ellos no invitan a nadie a nada en este sentido. En este sentido, Israel, que es muy avanzado en el área, ha hecho una invitación y la respuesta es muy legítima, que Chile no está interesada y lo acepto y respeto. Bueno, no es lo primero que rechazamos, también rechazamos otras cosas, la feria de Frankfurt y también viene una feria en Osaka que no vamos a participar. Bueno, en fin, esto tiene otro nivel. ¿Cuánto invierte, embajador, Israel en ciencia y tecnología o en I+D, en innovación y desarrollo? Israel tiene 9 millones y tanto de habitantes. Hablamos de que es pequeño, pero me gustaría concretarlo porque poca gente conoce realmente Sí. cómo es Israel. Son 9 millones y tantos habitantes, pero ¿cuánto invierten en I+D o en ciencia y tecnología? Bueno, la inversión en Israel en investigación y desarrollo en I+D es el más alto del mundo, es más de 5% del PIB. Eh, en la mayoría de los países del país es OCDE, 2 punto algo por ciento. Es por diferencia el más alto en todas las áreas, porque no tenemos recursos naturales e invertimos todo en tecnología. Y llevó, la inversión también genera muchos ingresos, porque desarrollamos tecnología que nos permite exportar. Más de la mitad de las exportaciones de Israel están en alta tecnología, que también es casi inédito. No es productos físicos, sino software de todo tipo. Unos ejemplos, en Cybertech, casi la mitad de las inversiones en el mundo, en todo el mundo, caen en Israel, no por cápita. O sea, 40% de la inversión en ciberseguridad van a Israel. Otro área relativamente nuevo es el food tech, la tecnología de alimentación.
desde la carne fermentada, desde todo tipo de tecnologías, carne sin vaca, pescado sin pescado, soya de alta cantidad de proteína, todo tipo de tecnología de alimentación que su propósito es aliviar o subastecer la cantidad de hombres, de personas que hay en el mundo. También Israel es el segundo o el tercer país en el mundo, no per cápita. Las inversiones en esta área son tremendos. Ni hablar de tecnologías de agua, que es conocido en todo el mundo. Israel lidera el área. Israel, de hecho, de una escasez extrema, extrema. Mm. Hace 30 años, hoy en día, el agua dejó de ser un tema en Israel. En Israel no hablan de agua porque no interesa, no hay problema. No importa si llovió, llueve, no llueve, en Israel lo solucionamos completamente y hasta exportamos agua. Tenemos desalinización, reutilización del agua sucia, tecnología para uso eficaz del agua, riego por goteo, toda una gama de tecnologías, de educación, de legislación, que hoy estamos libres de este problema y lo Exacto. estamos exportando a todo el mundo. Sí. Desde China a India, a Europa, países que nunca han sufrido, no pensaban que agua es un tema de escasez, porque es como aire. Hay, el mundo ha cambiado y hoy los países más ricos, hasta en Alemania hay escasez de agua, Polonia, países europeos llenos de agua, de repente hay problemas. Mira en Panamá ahora, problemas en el canal. El propio en nuestro país, que llovía muchísimo y solo necesitábamos el invierno para llenar nuestros caudales. Hoy en día es un tema. Me quedó dando vuelta la cifra de inversión en I+D en Israel. En Chile, para que la gente se haga una idea, tenemos alrededor de una inversión de 0,34% del PIB. El presidente Boric tenía en su programa de gobierno la intención de llevarlo al 1% del PIB, algo que todavía no se ha avanzado, pero esas son las diferencias en cuanto a la mirada y la inversión en innovación y desarrollo. Quiero ir cerrando el capítulo espacial para entrar en temas un poquito más políticos y del ambiente que se vive en Chile, pero ¿cómo alguien podría entender, embajador, el aporte de este proyecto en el sentido del intercambio de científicos o de ingenieros? Es decir, hablamos de 5 ingenieros que podrían haber integrado el proyecto, un científico por 2 años, y alguien podría preguntar, nosotros no estamos muy acostumbrados a estos proyectos, entonces, ¿cómo se traspasa eso a Chile? ¿Por qué, además del beneficio de esos 5 ingenieros y de un científico, cómo ese beneficio se traspasa al país? ¿Cómo se concreta ese intercambio y ese aprendizaje? ¿Cómo se, este grupo de ingenieros y un científico por 2 años en Israel, integrando con un equipo de primera que está desarrollando tecnología de punta para llegar a la Luna, esto hubiera creado unas relaciones, contactos desde personales, desde instituciones, universidades aquí en Chile, o sea, de Chile, o sea, católica, o sea, de Concepción. O sea, hay universidades maravillosas aquí que pueden colaborar con las universidades en Israel, que hubieran podido colaborar en este área, en este tema. Ya es tema del pasado, lamentablemente. Seguimos adelante, tenemos otros proyectos con Chile. De hecho, tenemos 7 décadas de relaciones con Chile en muchas áreas, incluyendo tecnología, en agua, en salud, en la Fuerza Aérea, la Armada, los ejércitos, defensa, ciber. O sea, hay una gama de proyectos en el cual el último, hace poco más de un mes, estuve en Atacama, en Copiapó, en la puesta de la primera piedra de una desalinizadora Sí. eh, con empresa israelí está invirtiendo $1.500 millones para construir la desalinizadora más grande de América Latina aquí en Chile, que va a suministrar agua a 15 mineras, una desalinizadora a 15 mineras a distancia de más de 200 kilómetros del océano y a una altura de 4 kilómetros, 4.000 metros, llevando el agua a esta altura, todo con energía solar.
Imagínate energía solar llevando cantidades enormes, billones de cubos de litros a 4 kilómetros de altura, 200 kilómetros de distancia, solo con energía solar. Es una cosa increíble y lo está haciendo una empresa israelí que se llama Solaer y hay mucho más cosas y este área de la luna lo ponemos al margen, seguimos adelante con otras cosas. Embajador, voy a pasar a mi tercer bloque con mis auspiciadores. Yo le voy a dejar lanzada la pregunta revisando sus entrevistas desde que asumió la Embajada de Israel en Chile, con el percance de las cartas credenciales y luego vino el percance en el Parlamento. Y vi algunas entrevistas suyas y le preguntaron derechamente si creía o sentía o veía que en Chile había antisemitismo y en algunas de ellas contestó que sí. Quiero saber si a un año de iniciada su misión acá en Chile sigue considerando lo mismo, que hay antisemitismo en Chile. Le dejo para que la piense. Permítame simplemente saludar a dos auspiciadores y a propósito de tecnología, de innovación y de seguridad, yo les recuerdo Euroascensores, esta marca fabulosa que trae todos los elementos que usted necesita para el transporte vertical. ¿A qué me refiero? Ascensores para casas, ascensores para edificios, home lift, esos automóviles que quedan uno arriba del otro, plataformas de accesibilidad universal para personas con problemas de movilidad, escaleras mecánicas, montacargas, todo lo que usted necesite transportar verticalmente, ya sea para personas o para cargas, Eurosensores lo tiene y con certificación europea. ¿Qué es lo que hace Eurosensores por usted? Además de ofrecerle ascensores y escaleras mecánicas con un diseño muy innovador, muy bonito, la instalación, la mantención y además la modernización de sus equipos actuales, aunque no sean de la marca Euroascensores. Servicio postventa fabuloso. No va a necesitar esperar y tener parado un ascensor 3, 2 meses o 4 meses porque no llega un repuesto. Eso no pasa con Euroascensores. Hace toda la diferencia, ¿no? www.euroascensores.cl o los contacta en contacto@euroascensores.cl. También les recuerdo, si va a viajar y no sabe cómo llegar al aeropuerto porque no quiere depender de un taxi, de un transfer, no sabe, se complicó, use su auto y lo estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Usted accede directamente desde las autopistas, se ve, de Costanera Norte o de Autopista Vespucio Norte, estaciona en MC Parking y un bus de la empresa lo deja en la puerta del edificio del aeropuerto. Este bus sale cada 15 o 20 minutos desde y hacia el aeropuerto. Es un lugar muy seguro, con cámaras, con guardias y seguridad perimetral. Lo importante es que su auto esté en las mismas condiciones que usted lo dejó. Con mayor anticipación que reserve su estacionamiento más económico le va a salir y lo cancela ahí mismo en www.mcparking.cl. La manera fácil y económica de viajar y de llegar al estacionamiento del aeropuerto. Embajador, le preguntaba acerca de su mirada en torno a la relación que hay entre Chile y Israel, quizás no a nivel de gobierno, sino que más bien a este clima que se produjo cuando usted asumió la misión. Y con respecto al antisemitismo, que antes era una palabra prohibida, casi no se mencionaba, pero le preguntaron en varias entrevistas y quiero saber si sigue considerando que en Chile sí hay una cuota o un grupo que proporciona y que promociona el antisemitismo en Chile. Mira, el antisemitismo es un fenómeno que existe ya muchos años en muchos países. La pregunta es quizá no es si existe o no, esto a qué nivel existe, su prevalencia y su impacto y la legitimidad o la falta de legitimidad que dan a este fenómeno antiguo. Obvio que también en Chile hay gente antisemita. Yo no, repito, no creo que calificaré al país como antisemita, ni
que hay instituciones que están dominados por antisemitas. No, sí hay gente aquí y allá. Falta ver las redes, los Twitter y en otros, también en mi cuenta personal. A veces veo eh, eh, comentarios completamente antisemitas. No voy a meter. Es, existe, pero este no es algo que define las relaciones bilaterales. Claro, ahora, usted fue embajador o trabajó en las misiones en Madrid, en Panamá, cónsul en Colombia, o sea, ha tenido experiencia en países latinoamericanos. ¿Es distinta esos grados o esos niveles de antisemitismo en esos países versus Chile? ¿Chile tiene mayor eh, intensidad en el antisemitismo o es similar a las situaciones que se viven en el resto de los países latinos? En otros países es difícil, es una pregunta que no te puedo dar una respuesta. Nunca lo pensé, donde hay más o menos, a veces son olas. En algunos países, cuando comencé en Colombia hace 30 años, no había redes sociales. Hoy sí existen. Entonces, una comparación difícil. Yo diría que sí puede mejorar o disminuir este nivel. Aquí hay unos detractores de Israel y hago una diferencia entre detractores de Israel y críticos de Israel. Israel, como cualquier otro país, se puede criticar, pero cuando critica primero la legitimidad, el derecho de Israel de existir, como único país que puede cuestionar si tiene o no tiene derecho, este sí es antisemitismo. O sea, todos los países del mundo. Nadie cuestiona si Francia tiene derecho de existir, si Irlanda tiene derecho de existir. A Israel hay gente que les ocurre y a veces hasta gente dice de buena fe, Israel tiene derecho. Muchas gracias. O sea, es algo que no dudan sobre cualquier otro país, pero cuando llega a Israel, de repente la legitimidad de ciertas preguntas y críticas eh, eh, es antisemitismo. También comparando a Israel a los nazis. Estamos en un conflicto hay complicado con los palestinos. Desde ahí, comparando a los nazis, aparte de todas acusaciones que no tienen ningún contacto con la realidad. Repito, tienes crítica a Israel, se puede criticar a B, C, como a cualquier otro país, pero hay acusaciones que no son legítimos y son únicos solo hacia Israel. Y sí es una otra cara, nueva cara supuestamente legítima de antisemitismo, porque en ciertos grupos antisemitismo no es legítimo. Entonces dice, no es antisemitismo, solo anti-israelí. Es la misma cara. Y repito, es legítimo criticar a Israel, pero también cuando critica a un país hay una línea bien clara y les invito, si a alguien le interesa poquito meter en esta área, pueden buscar en IHRA, IHRA, es una organización de unas decenas de países, fue iniciado en Suecia, Sweden, que hay definición del antisemitismo. Es un grupo internacional para combatir el holocausto. Hay IHRA. Y allá hay cuándo es crítica legítima y cuándo es antisemitismo. Sea, hay una delgada línea entre Sí, criticar a las políticas internas de un país o los conflictos de un país, y eso se da a todo nivel con todos los países. Eh, así es. una delgada línea a traspasarlo a conceptos que terminan siendo antisemitismo directo en el sentido de cuando se habla, estoy tratando de entender la respuesta, Sí, cuando se habla sí, de Estado terrorista o apartheid o derechamente en contra de los judíos en el fondo. Porque sí, antiguamente, le pregunto porque esa mutación es interesante, porque antiguamente antisemitismo se entendía como simplemente hablar en contra de los judíos por ser judíos. Eh, así es. ya tenía por sí misma la palabra judío una connotación negativa. Ahora ha transmutado y se ha ido mezclando con la concepción y en la descripción acerca de lo que hace Israel.
así es una mutación del antisemitismo. El antisemitismo, por ejemplo, tiene grupos en el mundo, no estoy hablando en Chile, estoy hablando en el mundo, grupos de la izquierda radical que se unen con el musulmanes más radicales. Los dos grupos no coinciden en nada. No tienen nada en común, solo un tema, Israel. Los musulmanes radicales son en contra del occidente, contra todas las libertades, contra los derechos de minorías de todo tipo, contra los derechos de la mujer. Pero en el tema de Israel coinciden la izquierda de extrema izquierda en países europeos y los grupos islamistas. Eh, este es un fenómeno del últimos décadas, que tiene unos corrientes y una actividad que tenemos que luchar contra este. En este Bajo, contexto también, en este contexto vale la pena también mencionar a Irán, ya, eh, un país, un país bien lejos de Israel, no tenemos frontera en común, no tenemos supuestamente, no hay razón de ningún conflicto. Un país chiita de 90 millones de personas, lejos de Israel, y están comprometidos, un país miembro de la ONU comprometido con aniquilar a Israel. ¿Qué justificación tiene esto? Un país entre las naciones que compromete a aniquilar a otro país. Es parte de la discusión normal. Y además está intentando de adquirir capacidad nuclear. Entonces, y además está aliado con países también limítrofes a Chile. Con Bolivia ahora van a vender diferentes misiles a Bolivia con un alcance que va a cubrir todo Chile y Argentina también, y tiene bases en Venezuela. O sea, además de digamos, de la propaganda anti-israelí en las redes de diferentes grupos, detrás también unos actores con capacidades que están tomando también actos para llevar a cabo sus propósitos, como Irán y sus aliados Hezbollah en Líbano y también aquí en el continente, Hamas y otros grupos islamistas radicales. la- 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 las razones geopolíticas de cómo se van dando ciertas alianzas son complejas, pero para simplificarlo, es decir, hay hay grupos de izquierda que han tomado dos situaciones con respecto a Israel que les calza bien para poder entenderlo y que se da también acá en Chile. Uno que tiene que ver con la agenda identitaria, donde al sumar las distintas causas, entiendo que sumaron la causa palestina como algo propio. Y acá en Chile uno ve, por lo menos parlamentarios que incluso con banderas palestinas, propiciando la causa palestina, pero además está el tema de Irán, que se ha ido aliando con estos grupos donde se une no solamente la idea de eliminar Israel, sino que además está la enemistad con Estados Unidos. Entonces, ¿le parece que son esos dos factores lo que han ido juntándose y sumándose para producir al final esta mixtura que se da en Latinoamérica también a propósito del avance de Irán en Latinoamérica, el avance en el sentido de relaciones y en el sentido de tener ya posiciones de interés en algunos países? Sí, también se puede añadir al odio a Israel y al antisemitismo y al de la existencia de Israel, se puede sumar a este también a un odio a todos los valores del Occidente, como los conocemos, las libertades, que de hecho Estados Unidos es el símbolo de todos estos, de las libertades en el mundo, como el líder del mundo occidental, liberal y democrático. Y en el otro lado sí tiene las dictaduras desde Irán a Venezuela y otros países, pocos países norte de Corea, que se suman al lado dictatorial, que a veces usan herramientas y vocabulario del occidente al respecto de derechos y libertades para intentar, de hecho, sabotear todo esto y trabajar en contra de estos valores. Usan los mismos términos, derechos humanos, etcétera, cuando ellos solo saben pronunciar derechos humanos, pero no aplican ninguno de los hechos hacia su población, sea la mujer, sea el gay, sea cualquier otra minoría, sea
libertad de culto, todos valores que en Israel lo guardamos, lo preservamos a judíos, cristianos, católicos, musulmanes, para todo. Embajador, ¿se desconoce la realidad del Medio Oriente, de la relación entre países, incluso de relaciones de Israel con países árabes en Latinoamérica, o simplemente es un aprovechamiento para poder avanzar en una agenda? Le pregunto porque la información que llega del Medio Oriente no es masiva, pero principalmente la información que llega desde Israel en torno al conflicto palestino siempre tiene que ver más bien con el eje puesto en muertes palestinas o lo que disparó Israel. ¿Le parece que hay desinformación o aprovechamiento? Bueno, respecto a lo que sucede en Israel y en el conflicto con los palestinos, vimos solo en la última semana una mamá de una niña de 6 años que se salvó en el mismo atentado. La mamá de 40 años fue asesinada esta semana. Un día antes, papá e hijo asesinados solo por ser judíos. No hay ninguna otra razón. Este conflicto había en las últimas 30, 40 años unos intentos por sucesivos primeros ministros israelíes, desde Netanyahu, después Ehud Barak y después Olmert, y otra vez Netanyahu y ofertas Olmert, que han hecho ofertas a Arafat, ofertas súper generosas. Y lo que pasó, que el liderazgo palestino rechazó todo, porque más de lo que quieren tener su propio país, quieren aniquilar a Israel. Este es el resumen. No están buscando, estoy hablando del liderazgo palestino, en los últimos 100 años. Nunca han buscado la reconciliación, la convivencia, sino reemplazar a Israel, borrar a Israel. Este no van a lograr. Hemos sido y estamos dispuestos de negociar y vivir en paz. Este es nuestro propósito. Lamentablemente, el liderazgo palestino pone el interés del pueblo palestino muy abajo y hay muchos palestinos que sufren, que viven muy mal por su propio liderazgo, que no le ofrece un futuro. Le enseña el odio, la incitación. Cuando un niño de 3, 4 años dice, mi sueño es ser un shahid, morir matando judíos, esta sociedad tiene problema. Esta sociedad tiene Entonces, problema grave porque si esta es la educación, es todo, es para una idea, por un sufrimiento, que es un sueño que no van a llevar a cabo y no ofrece ningún futuro a su propio pueblo. embajador, pero si ese es el contexto, esa es la realidad, pongámoslo así, ¿qué error o errores ha cometido Israel para que eh, la comunicación o la información que sale, finalmente el eje no está puesto ahí? Es decir, si yo solo me basara en lo que leo de medios nacionales y un poco latinoamericanos, no es eso lo que voy a leer. No voy a leer que murió esa madre de 40 años y que su hija tuvo que hablar en el funeral, una hija de 12 o 13 años que se largó a llorar. No es eso lo que voy a leer otras cosas. Seguramente en alguna semana más voy a leer la muerte de un joven palestino. Entonces, Bueno, y ¿qué ocurre eso? muchas veces este joven palestino, que sí es joven, pero no es Exacto. un joven inocente, sino está bien armado. Entonces hay que informar, lamentablemente, incluido el BBC y otros fuentes mundiales, decían en todo, a veces hablan, por ejemplo, el CNN hace pocos meses, cuando asesinaron mamá y dos hijas Sí. de 18, 19 y la mamá, en CNN dijeron que había un tiroteo. O sea, la mamá y las dos hijas supuestamente también fusilaron a los terroristas y en este tiroteo la mamá, no, eran inocentes en su coche, en su auto, fusilados por terroristas palestinos. Podemos, lo que hacemos es presentamos la realidad, pero lo que no quiere escuchar y quiere escuchar solo que quiere decir, no quiere información completa, y hacemos todo nuestro esfuerzo para llevar la verdad al máximo gente posible. Hay gente que no quieren saber.
Ahora, la realidad del Medio Oriente, cuando uno lee, por ejemplo, los avances tras los acuerdos de Abraham, la relación que a ratos a veces pueden tener fricciones, pero la relación que tiene Israel con Jordania, etcétera, me parece que lo que se vive internamente y el intercambio político, social y cultural que hay ahí está, está ¿cómo explicarlo? Bueno, lo voy a decir muy simple. Es muy distinto a lo que llegan de las cadenas de información. La situación del Medio Oriente, más allá de los conflictos que están llenos, pero la realidad del Medio Oriente en el intercambio que tiene Israel con países árabes es muy distinto a lo que se informa. Es muy cierto, hoy tenemos tenemos paz con Egipto desde 1979, después Jordania de 1994. Por ejemplo, tenemos hoy un proyecto con Jordania, se llama Sol por Agua. Israel tiene agua, pero tenemos poca energía y no tenemos espacio. Israel es 20.000 kilómetros cuadrados, que es más pequeño que Bio. Jordania no tiene agua y tiene mucho espacio libre. Entonces, estamos dando agua a Jordania y ellos a favor nos están dando espacio para poner paneles solares para energía para Israel. Es un win-win. Todos ganamos. Jordania gana, nosotros ganamos. Y además, de los últimos años tenemos los acuerdos de Abraham, en el cual firmamos acuerdos de paz con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, y ver que en lapso de 3 años el avance que todo en conjunto hemos logrado en intercambio comercial, cultural, económico, científico, en materia de agua, de desarrollo, es increíble. Logramos cifras de billones de dólares de intercambio con los Emiratos, por ejemplo, y una intimidad en cooperación en diferentes áreas que ojalá en el próximo futuro otros países suman. Y de hecho, el gran obstáculo sigue siendo todavía el tema palestino, que espero que también podemos solucionarlo. Pero en el mundo, en el continente, en la región, como has mencionado, la realidad es muy diferente a la percepción, porque por décadas vivimos, la percepción es en un lado Israel y el otro lado el mundo árabe. Esta Exacto. percepción es equivocada. Hoy es Israel con muchos países y sí tenemos más que todo Irán contra nosotros. Irán es el desafío de la mayoría de esos países. Es la amenaza, es el país desestabilizador, es el fuente del terrorismo en la región y en el mundo y también incluido en América Latina. Claro, no, yo le hablaba acerca de esa realidad que usted me describía, embajador, más, incluso más allá de los acuerdos, cuando uno lee reuniones que a veces se llevan a cabo entre el primer ministro, funcionarios de Israel, incluso con funcionarios de Arabia Saudita, que no tienen un acuerdo de paz y que entiendo que Estados Unidos, que siempre están ahí en tratativa, están intentando llevar a un acuerdo de paz. Pero el punto es que el intercambio es mucho más fluido y natural de lo que uno creyera a todo nivel, no solamente a través de un acuerdo formal de paz, sino que hay intercambio constante de funcionarios sociales, culturales y de ayuda o de inteligencia. Eso es así y pareciera ser, si uno se lleva solamente la información que llega, uno dice, bueno, acá es Israel contra el mundo árabe, efectivamente, el malo y los buenos, una cosa así, ¿no? No es el caso. Este fue algo del pasado y más bien fue el mundo árabe contra Israel, no Israel contra el mundo árabe. Sí. Este ha cambiado y hoy la coalición, hay la coalición de los países árabes moderados, desde Egipto y Jordania y los Emiratos y Bahrein y los Sudán y Marruecos y otros países que esperamos que suman a esta nueva era, porque los desafíos de hoy son desafíos de todo, es el cambio climático, es la escasez del agua que Israel, repito, puede ofrecer mucho, es la escasez de alimentación. O sea, hay países con 100 millones de habitantes, tienen que dar comida a todo. O sea, hay tantos desafíos que nos unen, o más desafíos que nos unen que las cosas que nos separan. Y mirando de vista
del pájaro. El cambio, el avance en los últimos 70 años, 100 años es increíble. O sea, de verdad, a veces vivimos el día a día, que es natural y normal, pero una vez que miramos con poquito perspectiva dónde estuvimos, como Israel, como país, y dónde estamos hoy en día, estamos en una época de oro en tantos ámbitos, en el geoestratégico, en el sentido de acuerdos de paz, de relaciones con nuestra vecindad y con el mundo en general, y en prosperidad y en desarrollo, y enfrentar los desafíos del siglo XXI que nos unen a todo, y si podemos trabajar en conjunto es para el beneficio de todo. Y es lo que estamos intentando hacer, incluido aquí en Chile con Chile. Embajador, yo sé que no estamos saliendo del ámbito de Latinoamérica, pero hemos hablado harto de Irán y Irán además ha tenido un cambio estratégico porque Irán en general su influencia tenía que ver en el Medio Oriente y lleva varios años en que su estrategia ya es salir del Medio Oriente y tratar de tener influencia fuera de esa zona. Por eso también lo vemos avanzando en relaciones en Latinoamérica, muy cerquita de Estados Unidos por lo demás. Pero eso es otro tema. El punto ¿es más preocupante para Israel Irán o el conflicto palestino? Son dos desafíos muy diferentes. Irán está comprometido con aniquilar a Israel y está haciendo todo en su alcance a la costa del bienestar del pueblo iraní para lograr una capacidad nuclear. Es algo que no podemos aceptar. Tomamos muy en serio esta amenaza. Además, Irán tiene largos brazos, que son el Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, una zona que nosotros evacuamos en 2015, perdón, 2005, que jamás tomó el poder y desde allá amenazan a Israel. Nosotros podemos defendernos, somos fuertes, pero no es problema solo de Israel, es un problema mundial y es un problema de diferentes regiones. Seguro del Medio Oriente es amenaza a Bahrein, a los Emiratos y a otros países de la región. Irán nuclear podrá hacer, podrá presentar más amenazas y más terror en toda la región y en el mundo. Y también vimos la presencia iraní en América Latina, en Venezuela, vimos lo que han hecho en Argentina contra la comunidad judía, contra la embajada. Irán es una amenaza seria que lo tomamos en serio. Con los palestinos vivimos en cercanía, hay cierta cooperación, también mucho más de lo que ven aquí, Sí. pero no hemos llegado a una solución satisfactoria. Ojalá lo logramos y mientras tanto, la idea es primero que Ahí se nos cortó, embajador. Estamos sin audio. Vamos a ver si el embajador ahí puede. Estamos sin audio, embajador. No. perdón, Mientras... Ahí sí. repito. Ahí, Entonces, ahí retornó el audio. entonces con Irán, eh, es la amenaza principal ahora que tomamos bien en serio y hacemos coaliciones en el mundo para enfrentar este desafío que no se puede minimizar el riesgo que pone Irán al mundo. Sí, yo le preguntaba acerca también, acá principalmente se habla más del conflicto palestino porque es más conocido. Yo he leído varios libros acerca de esto y varios autores, un autor de un nacional, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo el nombre del libro, pero lo tuve de profesor, decía que él no iba a estar vivo para ver una solución a ese conflicto. El conflicto con Palestina es un conflicto que no se mueve hacia ningún lado, embajador, es un conflicto que no vamos a ver una solución final, porque al final esto es un tema territorial también, es decir, un país que defiende su territorio, que siente todo el derecho a defender su territorio y eh, otro grupo que está pidiendo parte de ese territorio. Sí. Eh, Mira, en 1947, la ONU optó la decisión de la partición. Dos países para dos pueblos. No nos gustó
esta resolución, pero lo aceptamos. Lo aceptamos, aunque no fue lo que hemos soñado. Los palestinos lo han rechazado y lo han rechazado desde entonces. La guerra de los 6, hoy en día dicen termina la ocupación de 67, pero hasta 67 no había la ocupación de Gaza y Cisjordania, y aún así no había paz. Entonces es la existencia de Israel quizás. La idea, en el día que los palestinos van a querer un país más de lo que quieren aniquilar a Israel, van a tener un país. Mientras que dedica todos sus esfuerzos para aniquilar a Israel a precio del sufrimiento del pueblo palestino que merece vivir vida digna como cualquier otra persona, no van a lograr nada, no van a vencer a Israel. Sí. Y es una lástima que su liderazgo durante las décadas no han perdido cualquier oportunidad de lograr un acuerdo con Israel. Había múltiples oportunidades. Entonces, a la responsabilidad de la autoridad palestina de ofrecer un futuro a su pueblo y llegar a un acuerdo con Israel. No podemos hacerlo solo. Cuando existen estos conflictos, que no es el único en el mundo, siempre uno debiera preguntarse al final de cuentas si las autoridades en cuestión, y me refiero a los palestinos, porque en Israel hay democracia hasta el momento y se sigue votando y eligiendo autoridades, pero en el caso de Palestina, la pregunta es si esas autoridades quieren perpetuarse en el poder y a la vez perpetuar un conflicto que les da autoridad, porque también solucionar el problema con Israel significa para ellos también perder poder y perder autoridad e incluso a lo mejor comprometerse a tener elecciones, a tener una democracia que hoy no tienen. Entonces, también me parece que el eje nunca se ha puesto mucho en las autoridades palestinas en el sentido si quieren realmente terminar con el Sí, conflicto y dejar que los ciudadanos elijan a sus autoridades y vivir como una democracia. sí. Es un punto, yo creo que muy válido este punto. Eh, Ellos pueden avanzar mucho. Mira, las instituciones en Israel, prevalezca el Estado de Israel, desde las instituciones de salud, de educación, muchos otros. La- y los palestinos están dedicando todos sus esfuerzos, no a la educación de su gente, no a sus instituciones para el bienestar del pueblo palestino, sino todo para destruir a Israel. Y mira, misiles, estos cuestan misiles y toda la guerra contra Israel cuesta un montón, pero todo el dinero va para alcanzar, perjudicar a Israel, a matar unos judíos en Israel. Este es el logro, es lo que ellos ofrecen a ellos mismos y al mundo. ¿Por qué no invertir todo este apoyo internacional que recibe en su bienestar? De dar derecho a la mujer, a sus minorías. Ellos hablan de derechos humanos todo el tiempo, derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los palestinos mismos que están perjudicados por sus propias instituciones? Además de no tener elecciones, no es por culpa de Israel. Por favor, haga mañana. ¿Quién le prohíbe hacer elecciones? No. ¿Por qué? Algo básico. ¿Qué? Pero es todo una realidad lamentable que está en nuestra vecindad. Tenemos que pagar el precio de este malestar, pero este es, y Embajador, hasta que, hasta que un liderazgo palestino no decide, ok, voy a dedicarme al bienestar del pueblo palestino y quiero llegar verdaderamente a un acuerdo con Israel, van a seguir en lo mismo y es lamentable para ellos y para nosotros. bien curioso, voy a ir cerrando, yo sé que su tiempo vale oro, que tiene miles de actividades, pero es curioso que me relate que en esta época Israel está viviendo un muy buen momento desde el punto de vista de los conflictos, cuando uno analiza el momento mundial que se está viviendo en torno a que hay mucha más polarización, hay mucha más crispación, y hay mucho más quizás conflicto o divisiones. Me quedé pensando acerca de esa frase, es decir, a pesar de que estamos entrando en un territorio mundial bastante más fragmentado y polarizado, en el Medio Oriente, en el caso de Israel, me relata que no es eso lo que se está viviendo.
te perdí, no entendí la pregunta. Sí, simplemente está haciendo una reflexión en que se describe el actual momento mundial como un momento mucho más crispado y fragmentado, de mayor Sí, conflicto. Sin embargo, sí, hace algunas preguntas atrás me relataba que es un buen momento para Israel, pongámoslo así. Entonces, sí. esa comparación Tenemos el que derecho hizo... interno. Estamos ahora en un momento constitucional, en un cierto crisis constitucional en Israel, que estamos haciendo un esfuerzo todos los lados, los bandos, de llegar a un acuerdo. Es un momento delicado en el sentido constitucional. Tenemos ya manifestaciones por unos meses en Israel, en el cual hay muchas personas en los dos lados. Afortunadamente, y con orgullo digo, que no había ninguna fatalidad, nadie ha muerto en estos decenas de manifestaciones. Ah, ahí se nos volvió. Ahí volvió Eh, el audio. Nadie ha muerto, no había ni un acto de vandalismo y protestan y todo pronuncian de una forma digna como es en una democracia. Hay un debate interno agudo que espero que podamos llegar a un acuerdo muy pronto La para última para fortalecer aún más nuestra democracia. Embajador, la última pregunta que le hago, ¿qué responde ante las acusaciones de que Israel es un violador de derechos humanos, principalmente en torno al pueblo palestino? Eh, Israel vive con unas amenazas como ningún otro país, amenazada desde un terrorismo palestino continuo de 100 años. Tomando esto en cuenta, estamos haciendo todos los esfuerzos para mantener y guardar y respetar los derechos humanos, igual como a ciudadanos de Israel, como a los palestinos. Hay que distinguir entre los terroristas y la población palestina. Y nosotros hacemos todo el esfuerzo, hasta cancelar a veces operaciones cuando hay un riesgo a la población civil palestina. Los palestinos no son nuestros enemigos. Su liderazgo y los terroristas que quieren aniquilar a Israel, estos sí, sí son nuestros enemigos. El pueblo mismo hacemos todo el esfuerzo. Yo hasta puedo decir, más que cualquier otro pueblo en estado de guerra contra otra entidad. A veces nosotros preocupamos más del bienestar del pueblo palestino que su propio liderazgo y propia gente. Porque cuando Hamas lanza cohetes desde dentro de Gaza, desde hospitales y colegios, ellos saben que no vamos a responder hacia donde ellos lanzan cohetes. Entonces, Israel, perfecto, no somos perfectos, pero hacemos toda la intención y tomamos todas las medidas para evitar que habrá casualidades, fatalidades dentro del pueblo palestino. 100% de éxito no tenemos, pero hacemos todo lo que está en nuestra mano para lograrlo. Mientras que los palestinos mismos buscan la población civil israelí. O sea, matan a propósito la mamá de 40 años ayer, el papá y el hijo antes de ayer. Y así es su propósito. Las acusaciones de derechos humanos es utilizando un vocabulario del occidente, del mundo democrático de verdad, para atacar a Israel. Israel es país democrático, Israel observa y respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos y de su vecindad. Hacemos todo el esfuerzo, no con 100% de éxito, como cualquier otro país en el mundo. Le quiero agradecer, embajador Gil Arceli, por haber estado en la entrevista de Nicole Rodríguez ya casi un poco más de un año desde que asumió la misión de la Embajada de Israel en Chile. Queríamos conocer el tema del intercambio en este proyecto aeroespacial, los temas políticos, y muchas gracias por haberse abierto a esta agenda amplia de preguntas, embajador. Fuimos por todas partes. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Ya en Muchas una gracias próxima a ti, Nico. oportunidad. Fue un gusto. Y a nuestros auditores, yo les recuerdo que la mejor
asesoría de inversiones tiene que ver con alguien que le saque su perfil y que sepa lo que usted necesita. Tener patrimonio, tener ahorros es muy difícil. Yo sé lo que cuesta trabajar y poder juntar algo para poder después tener un colchoncito. No lo pierda, porque uno lo pierde en pocos días con malas decisiones o con malas sugerencias. Por lo tanto, póngase en manos de los que saben, y los que saben son Patrimor. Ellos no le manejan su dinero, ellos simplemente lo que hacen es asesorarle a usted según su propio perfil. No tienen conflicto de interés en poder sugerirle algún instrumento financiero porque ellos no van a invertir. Póngase en contacto con Patrimor, están certificados por la Comisión del Mercado Financiero, 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes. www.patrimor.cl. Y les recuerdo, nicolperiodistachile@gmail.com para que se pongan en contacto con nuestro programa. Que tengan un muy buen día. Nos vemos en una próxima oportunidad. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.